Vamos a retomar la discusión sobre los procesos de desarrollo, tomando como ejemplo el desarrollo de un mamífero, y tenemos estos procesos de restricción del potencial durante el desarrollo. Ustedes ya aprendieron en un mamífero cómo ocurría este proceso de diferenciación entre la masa de células internas y el trofoblasto, un paso de la totipotencia a la pluripotencia de la masa de células internas, y luego teníamos la diferenciación en las capas germinales durante la gastrulación, ectodermo, mesodermo y endodermo, por los movimientos de gastrulación en el surco primitivo en el caso de aves y mamíferos. Y vamos a proceder con los cambios que sufren cada una de estas capas del desarrollo para fabricar, para producir los órganos en particular, y ese es un resultado de la restricción en el potencial de desarrollo. Entonces, tenemos a la placa, al ectodermo, es todo lo que quedó que no ingresó en la gastrulación, que tiene toda esta capacidad de diferenciarse en todos estos tejidos, y de pronto una parte, la parte más central de la placa neural, se va a diferenciar en el tubo neural. Y el tubo neural va a formar el cerebro anterior, medio posterior y la médula espinal, y nos queda una parte del ectodermo que no involuciona y va a formar el tejidos sensoriales, va a formar incluso la piel, el pelo y la epidermis. ¿Sí? Entonces, de ahí, cuando nos enfocamos en el ectodermo que no formó tubo neural, tiene estos derivativos: la córnea, las glándulas sebáceas de la piel, las glándulas de cualquier tipo de la piel, el cabello y la epidermis. Y luego nos enfocamos en la epidermis, y es esta capa de células pseudoestratificadas que son precisamente las que nos recubren nuestro cuerpo. Entonces hemos ido desde la totipotencia hasta el tejido diferenciado, yo que sé, una célula de la piel o una célula progenitora de cabello o la célula de una glándula sebácea en este caso. Antes de proseguir con los procesos de morfogénesis, es decir, la formación de estructuras de órganos, tenemos que recordar este proceso de transición epitelio-mesenquimal. La transformación de una célula epitelial en una célula mesenquimal requería cambios en la adhesión entre las células. Las células del epitelio tienen varios tipos de adhesiones celulares que, cuando ocurre la transición epitelio-mesenquimal, se pierden esas adhesiones. Por ejemplo, las caderinas, si un epitelio expresa caderina, cuando empieza la transición epitelio-mesenquimal empieza a expresar otro tipo de caderinas que hacen que se separen, ya que, recuerden, las caderinas se unen de forma homofílica. Y además empieza a expresar factores de transcripción importantes para la transición epitelio-mesenquimal y moléculas de matriz extracelular que permiten la migración. Aquí un recordatorio de biología 1, si recuerdan bien, las células epiteliales tienen este tipo de adhesiones de moléculas de adhesión celular. Las caderinas son un tipo de adhesión entre células, forman estas uniones adherentes. Además, hay estas uniones que forman canales que se llaman conexinas. Además, hay estas uniones que forman cierres estrechos, y además hay las estructuras que se permiten la unión entre células, por ejemplo, con los desmosomas, y con la matriz extracelular, por ejemplo, con los hemidesmosomas.
Esto simplemente para que recuerden las proteínas del tipo ocludina o, o claudinas forman están en la matriz extracelular y se unen entre sí, forman una especie de botones que se cierran estrechamente y precisamente esta es una de las razones por la que el líquido de un lumen no puede ingresar entre las células, entre esta vía paracelular. Entonces es bloqueada por estas proteínas. Si ustedes piensan por qué las células del intestino, por qué el alimento no se mete entre las células del intestino, es precisamente porque entre célula y célula hay estas uniones estrechas que evitan que las moléculas de un lumen atraviesen o invadan el espacio entre células. Entonces, eso es algo importante de estas proteínas claudinas que forman las uniones estrechas. Las caderinas, ya hemos oído hablar un montón sobre estas moléculas. Algo importante es que tienen una estructura extracelular y una estructura intracelular asociados a un dominio intermembranal. Ustedes pueden ver que en la estructura intracelular las caderinas están asociadas al citoesqueleto de actina de la célula. Entonces, la unión entre células va a asegurar la estrechez o la forma de una célula debido a que interactúa con el citoesqueleto de actina. Y ustedes ven estas proteínas muy importantes. La beta-cateína, cuando no está en el citoplasma siendo degradada o activando transcripción, la beta-cateína debe estar en la membrana celular, particularmente formando esta porción intracelular del complejo de caderinas, de las uniones adherentes. Las caderinas en su motivo extracelular dependen de calcio para poder adherirse entre sí, por eso se llaman K de calcio, proteínas adherentes dependientes de calcio. Las caderinas se unen de forma homofílica. Igual hay unas moléculas que funcionan más o menos parecidas, que son las inmunoglobulinas, que tienen igual capacidad de adhesión, que proveen adhesión específica entre células. Las inmunoglobulinas particularmente pueden unirse de forma homofílica. También hay otras proteínas como las integrinas o las selectinas que ustedes ya conocen, que proveen de adhesión específica. A veces en esta forma usualmente es contexto dependiente de funciones específicas. Por ejemplo, las selectinas ustedes ya conocen en la implantación, tienen estas uniones heterotípicas. Entonces una selectina siendo una lectina o una integrina de unión adherente se une a una inmunoglobulina. ¿Sí? Usualmente estas uniones las caderinas en el caso de homofilia las caderinas y las inmunoglobulinas o las integrinas y selectinas en el caso de heterofilia sirven para procesos específicos de reconocimiento entre células para mantener un tejido homogéneo o para detectar, por ejemplo, en el sistema inmune, detectar células conocidas y células desconocidas en el caso de las inmunoglobulinas o, por ejemplo, en la implantación. Aparte de las uniones entre células, también tenemos una relación muy importante con el medio extracelular, particularmente con estas proteínas de la matriz extracelular que si no las revisaron, sería muy importante que vuelvan a revisarlas. Son proteínas del tipo colágeno, la laminina, los proteoglicanos. Son proteínas que son secretadas por las células, pero que van a crear una capa externa, una capa que va a permitir varios procesos celulares, por ejemplo, la migración o el establecimiento estable de un epitelio. Y esto depende de cómo la célula interactúa con las
con la matriz extracelular. Y eso particularmente es mediado por estas proteínas, las integrinas. En la matriz extracelular hay un montón de proteínas grandes que proveen de señales para que una célula cambie de comportamiento. Y aquí ven el tipo de proteínas que uno puede encontrar: colágeno, proteoglicanos, fibronectina, lamininas son las proteínas principales de la matriz extracelular. El colágeno es una proteína gigantesca que se fabrica por partes en el retículo después de la traducción de esta proteína, y tiene estas formas de espirales que son después secretadas, exocitadas a la matriz extracelular, y crean un patrón de fibras externas. Este es el componente principal de la matriz extracelular. Ese es el colágeno, que tiene estas hélices alfa súper compactas que crean estas hebras. Y tenemos los proteoglicanos. Los proteoglicanos tienen proteínas gigantescas, largas, que tienen estas extensiones. Estas extensiones son cadenas proteicas que tienen varios azúcares modificados, como el condroitinsulfato, el queratansulfato. Estas proteínas que están en negro se asocian entre sí en una cadena de un glucano que se llama ácido hialurónico, ¿sí? Entonces en rojo están los azúcares modificados o glucanos en rojo, y en negro son las cadenas proteicas. Los proteoglicanos son sumamente importantes porque factores como FGF, factores de crecimiento, se pegan a estas proteínas, y al pegarse esas proteínas viajan por la matriz extracelular, y se ha visto, por ejemplo, que los proteoglicanos son sumamente importantes para crear gradientes de concentración de factores secretados de señales como Sonic Hedgehog, como FGF, porque precisamente esas señales secretadas se pegan aquí. Y las células tienen que ver formas de recortar los proteoglicanos para poder obtener esas señales de crecimiento. Las integrinas, como les decía, son proteínas que se asocian que están en la célula, en la membrana celular, y se asocian a la matriz extracelular. Las integrinas son heterodímeros que, al entrar en contacto con una proteína de matriz extracelular, cambian su forma y se asocian íntimamente, por ejemplo, aquí con el colágeno. Las integrinas pueden formar parte de complejos estables como los hemidesmosomas, que como ustedes ven son complejos proteicos que tienen en su lado extracelular las integrinas, que se integran por dentro a los filamentos intermedios, por ejemplo, los filamentos de queratina. La queratina es un filamento intermedio que le da rigidez y estrechez y flexibilidad a las células, precisamente porque tiende a unirse a la matriz extracelular de colágeno, ¿sí? Entonces, la flexibilidad de un tejido está mediada por la cantidad de colágeno que existe fuera de las células, por las integrinas que que unen a las células a la matriz extracelular, y por las proteínas de queratina, por ejemplo, que dentro de la célula le dan flexibilidad a la célula. Aquí tenemos a las caderinas. Este es como un resumen. Tenemos a las caderinas que tienen calcio, y gracias a la presencia de calcio se unen homofílicamente. Tenemos otras moléculas de adhesión del tipo inmunoglobulina, que permiten la unión entre células. Un ejemplo es NCAM,
NCAM es una proteína de adhesión del tipo inmunoglobulina que requiere uniones homofílicas para estabilizar un tejido. NCAM lo van a ir varias veces durante nuestras clases de desarrollo y finalmente tenemos a las integrinas que se unen a la matriz extracelular. Con esta introducción sobre desarrollo, sobre moléculas de adhesión celular, vamos a hablar un poco sobre diferenciación del ectodermo. El ectodermo, como ustedes han visto, tiene la capacidad de diferenciarse en tres derivativos principales. Tenemos un ectodermo superficial que va a originar la piel y glándulas secretorias asociadas, el pelo, las uñas, el epitelio olfatorio, los lentes de los ojos y la córnea, el esmalte de los dientes, el epitelio de las encías y la pituitaria anterior se forman de este ectodermo, un ectodermo superficial. Luego tenemos el tubo neural. El tubo neural, bueno, esto es lo que habíamos hablado sobre los derivativos ectodermales del epidermales. Entonces, esto de ectodermo le vamos a llamar el ectodermo superficial epidermal. Luego tenemos el tubo neural. El tubo neural es una porción del ectodermo que se va a internalizar en un tubo y va a formar todo el sistema nervioso central, cerebro, pituitaria neural, la médula espinal, neuronas motoras y la retina. Además tenemos un tejido especial que es la cresta neural, y la cresta neural es un tejido que se va a volver mesénquima y tiene la capacidad de formar tanto células del sistema nervioso, neuronas, células gliales, etcétera, como células secretoras, como melanocitos, hueso, de hecho puede formar incluso músculo, cartílago y la dentina de los dientes. Gracias a la cresta neural, como vamos a hablar un poco, próximamente se origina la diversidad de estructuras que vemos en las especies, que vemos dentro de una especie. Si ustedes piensan el color de la piel, la forma del rostro, la forma de los dientes, todo esto está dado por la cresta neural. Entonces también vamos a hablar sobre esto. Tenemos un video sobre el proceso de diferenciación neural. Para la diferenciación neural tenemos que recordar el proceso de gastrulación en el cual el tejido mesodermal ha ingresado por el surco primitivo y el nodo, y una estructura muy importante debajo del ectodermo se ha formado, que es el notocordio a partir del mesodermo que migra más hacia anterior. Este notocordio que va a influir para que el ectodermo sobre el notocordio se diferencie en esta estructura más oscura que le llamamos la placa neural. Esta estructura oscura, la placa neural, va a sufrir sus propios procesos morfogénicos en los cuales se va a doblar usando una bisagra central. Se va a doblar y formar un surco neural justo sobre el notocordio. Y este surco neural se va a
va a mover sus pliegues más externos, que les llamamos las crestas neurales, se van a forzar el movimiento hacia la línea media que va a fusionar el tubo neural, va a internalizar el tubo neural, y algunas células que estaban en este extremo, en la cresta neural, se van a volver mesénquima y van a originar la cresta neural. Si es que uno ve desde arriba en el disco embrionario, este ectodermo que quedó después de la gastrulación, uno va a ver que se forma un surco. Esto ocurre concomitantemente con la diferenciación mesodermal. Aquí ven las somitas y aquí ven el surco neural y las crestas neurales que se están fusionando. Las crestas se fusionan desde el medio hacia anterior, desde el medio hacia posterior, y va a dejar dos estructuras abiertas que les llamamos los neuroporos anterior y posterior. Finalmente, esto es en tiempos de humanos, finalmente más o menos en la cuarta semana se va a cerrar completamente el tubo neural en el extremo de la cola y en el extremo de la cabeza. La formación de la placa neural y el cierre de la placa neural ocurren al mismo tiempo que la extensión anterior-posterior del eje del embrión. Para entender el proceso de inducción de la placa neural, para que se forme la placa neural, simplemente tenemos que acordarnos algo que ya sabíamos. Al trasplantar el labio dorsal a la porción ventral, este labio dorsal va a producir señales que van a forzar a que este ectodermo ventral se diferencie en un tubo neural. Lo mismo pasa si es que trasplantamos el nodo, por ejemplo, hacemos una microcirugía en dos embriones de una ave, de una gallina, y ponemos el nodo en un sitio donde no se está formando el surco primitivo y se va a formar un nuevo tubo neural. Si es que hacemos eso y lo ponemos en otro extremo, igual aquí pueden ver un nuevo tubo neural que se ha formado con su cerebro anterior, la médula espinal, marcados en rojo y azul respectivamente. Tenemos un eje, un tubo neural y otro eje. Este trasplante produce un nuevo tubo neural, produce un nuevo cerebro que va a estimular la diferenciación de los órganos sensoriales anteriores. Entonces el organizador dorsal de la gastrulación, sea el nodo, sea el blastoporo, el labio dorsal del blastoporo, influencian, producen señales que van a estimular la diferenciación de la placa neural. Si es que uno ve en un amniota, justo lo que habíamos hablado, en el video uno ve la formación del surco primitivo, estos días son en humanos. En el surco primitivo va a originarse el mesodermo de todos los tipos y incluyendo el mesodermo del notocordio, que son las células que migran en trayectoria anterior, tanto el mesodermo de la cabeza o la placa precordal y el notocordio. Este notocordio, o precisamente sobre el notocordio, el ectodermo que está sobre el notocordio se va a diferenciar en la placa neural, y todo esto va a ocurrir con el alargamiento del eje anterior-posterior del cuerpo. Fíjense cómo cambia este disco embrionario, cómo se extiende, y al extenderse también se extiende la placa neural que está sobre el notocordio. ¿Qué hace el notocordio
para estimular la diferenciación del ectodermo neural es precisamente producir moléculas inhibidoras de BMP. Nosotros ya habíamos hablado un poco de estas proteínas, de estas señales Cordin y Noggin. Cordin y Noggin son inhibidores de la vía de señalización BMP. Si es que hacemos una detección de señales, por ejemplo, vemos que BMP está en todos los sitios del epiblasto del ectodermo epidermal, excepto en esta región donde se está formando la placa neural, donde está el notocordio. Y Cordin y Noggin son moléculas que se empiezan a expresar en el nodo y las células que ingresan por el nodo van a retener esa expresión. Cordin y Noggin se expresan en el notocordio. Ustedes pueden ver las células del notocordio empiezan a expresar Cordin y Noggin. Cordin y Noggin van a inhibir el BMP que estaba inicialmente en todo el ectodermo epidermal o en el epiblasto. Entonces Cordin y Noggin van a crear un área de influencia donde no hay BMP y ahí se va a formar la placa neural. Como no hay la señal BMP, no se activa el factor de transcripción SMAD. SMAD, no se olviden, es un factor de transcripción activado por la vía BMP. La presencia en un único foco de Noggin y Cordin, un sitio localizado de expresión y secreción de estas señales, va a producir un gradiente. Aquí hay más inhibidor, entonces hay mucho menos BMP. Aquí hay menos inhibidor, hay más BMP. Y hay una región donde hay menos BMP, donde se va a formar el ectodermo neural. Va a haber un límite que se llama el borde neural, que precisamente va a originar la cresta neural. Y tenemos una región no neural, el ectodermo epidermal, que tiene más cantidad de BMP. El notocordio influencia la región superior, el ectodermo, para que se diferencie en la placa neural, para que forme el surco neural debido a la inhibición de BMP. La placa neural, como habíamos visto en el video, va a cerrar sus pliegues, sus crestas neurales desde el medio hacia anterior y hacia posterior. Y al final del cierre del tubo neural van a quedar dos poros, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. A esto le llamamos la neurulación primaria, es la formación de un tubo a partir del surco neural. Como ustedes ven, hay una forma de cerrar el tubo neural. En los humanos el cierre no es progresivo como una cremallera, sino es más o menos como botones. Entonces hay varios puntos de cierre y luego se perfecciona el cierre completamente. Y se ha visto que hay errores en el cierre del tubo neural. Por ejemplo, los errores con la espina bífida o el mielomeningocele o un meningocele son el resultado de fallas en el cierre del tubo neural que ocasionan, por ejemplo, que la médula espinal, aquí están las meninges que recubren la médula espinal, salgan del tubo neural de la médula espinal y estén siendo comprimidas por las vértebras, es como que se escapan, es una hernia, una herniación del tubo neural de la médula espinal entre las vértebras. Y ese es un resultado de la falla en el cierre del tubo neural. Si es que es un meningocele, implica que solo las meninges de la médula han escapado. Si es que es un mielomeningocele, hay axones
y neuronas que también se han escapado en esta herniación. A esto le llamamos espina bífida si es que ocurre en la parte más posterior, o mielomeningoceles si es que ocurre aquí en el tronco, en la región lumbar. Este es un error menor en la falla del cierre del tubo neural. Un error grave es el que falle el cierre del neuroporo anterior, lo cual ocasiona que el tejido que se está diferenciando en neuronas entre en contacto con el líquido amniótico, y el líquido amniótico en un punto se vuelve tóxico para las neuronas que se están diferenciando del tubo neural anterior. Entonces esas neuronas se mueren y el cerebro no crece apropiadamente. Eso es lo que conocemos como anencefalia. En casos muy extremos va a ocurrir la falla en el cierre completo del tubo neural, y esto le llamamos cráneo raquisquis. Ustedes ven este feto, tiene completamente abierto el tubo neural, no se ha cerrado el tubo neural, sin embargo se han diferenciado hueso, músculo e incluso piel y el cráneo alrededor. Simplemente no se formó el tubo neural, no se cerró correctamente el tubo neural. Estos errores se ha visto que se producen debido a deficiencias en ácido fólico. El ácido fólico es un metabolito sumamente importante para la síntesis de purinas y pirimidines uh, en cualquier etapa del desarrollo, y en los adultos inclusive para fabricar ADN. Se vuelve particularmente importante en las células que están formando parte del tubo neural. La razón específica por la cual es importante la disponibilidad de ácido fólico en el tubo neural todavía está siendo discutida. Y obviamente para evitar este tipo de problemas se estimula, se promueve el consumo de ácido fólico durante el embarazo para que el embrión disponga de el suficiente ácido fólico para evitar estos problemas. El tubo neural debe cerrarse. Para que se cierre el tubo neural, las células del tubo neural deben cambiar de forma. Ustedes ven que de hecho la placa neural tiene una forma epitelial particular con células alargadas, y estas células alargadas empiezan a cerrarse debido a movimientos de convergencia y extensión del ectodermo epidermal. Hay movimientos de alargamiento del eje, entonces son fuerzas externas que obligan a que el epitelio se cierre, y además tenemos fuerzas internas de la placa neural, fuerzas internas que hacen que las células del medio de la placa neural creen un punto de bisagra. Entonces estas células que tenían una forma columnar cambien a una forma de botella, a una forma de cuña, que hace que se doble el tubo neural. Aquí tenemos algunas. Y, por ejemplo, en amniota se ha visto que hay varios puntos de bisagra, unos mediales, el más importante, y unos puntos de bisagra laterales. Al final van a cerrarse los puntos, las crestas neurales, y se va a obtener este tubo que se internalice. Proteínas muy importantes para el cierre del tubo neural son estas proteínas que se llaman SHRUM, que está aquí, voy a escribirlo. Entonces esta proteína tiene una característica especial de provocar la contracción de la región apical de las células. Al mover el citoesqueleto de actina apical hace que se contraigan las células y formen estas bisagras que permiten el cierre.
Es una buena pregunta. Me preguntan si es que el exceso de ácido fólico provoca alguna anomalía. Voy a consultarlo. Nunca me habían preguntado eso. Gracias por la pregunta. De lo que entiendo, el exceso de ácido fólico es simplemente excretado, como la mayoría de vitaminas. Pero en el caso del embarazo no estoy seguro. Voy a, voy a leer más al respecto. Entonces, les decía, el tubo neural se cierra por fuerzas externas, por cambios en la forma de las células internas. Además, el tubo neural, la placa neural, debe empezar a expresar distintos tipos de caderinas para que pueda separarse del ectodermo epitelial. Lo que ocurre es que la placa neural, al recibir influjo de señales desde el notocordio, empieza a expresar nuevas moléculas, por ejemplo, la N-caderina y la molécula de adhesión neural NCAM, que están aquí en azul. Y gracias a la expresión diferencial, este tejido de la placa neural puede separarse. Si uno fuerza al tubo neural a expresar la E-caderina, este tubo neural no va a poder separarse y si uno inyecta en un lado E-caderina en exceso, este tubo neural va a fallar en separarse, como ustedes pueden ver, y falla, no se va a cerrar el tubo neural completamente. Al inicio, el ectodermo epidermal usualmente tiene la E-caderina y la molécula NCAM. El tubo neural empieza a expresar esta nueva molécula, la N-caderina, es precisamente lo que hace que se separe del ectodermo epidermal, y el ectodermo epidermal va a retener solo la expresión de E-caderina. Esta es la forma en la cual se forma, valga la redundancia, el tubo neural. En la neurulación primaria. En la neurulación secundaria es un proceso especial, particular, en el cual células que no diferenciadas de la región del nodo y posteriores al nodo, que les llaman mesenquimales, mesodermales o neuromesodermales en algún caso, estas células neuromesodermales coalescen, empiezan a agruparse en una estructura que le llamamos el cordón medular, y este cordón medular va a formar una cavidad interna, y esta cavidad, este cordón medular con cavidad, se va a fusionar tranquilamente con el tubo neural anterior, el tubo neural que se formó en la neurulación primaria. Esta es la forma en la que se origina el cordón nervioso de la cola. La neurulación secundaria ocurre en la cola de los vertebrados, en todas las vértebras sacras y coxígeas y de la cola, en todos los vertebrados tienen un tubo neural que se origina a partir de este proceso de neurulación secundaria. En los humanos se forma una cola inicialmente, además se forma mesodermo alrededor que va a formar unas pocas vértebras. La mayoría son eliminadas, se induce muerte celular y nos quedan unas pocas vértebras sacrocoxígeas que pierden la mayor parte de este cordón medular posterior. Cuando se cierra el tubo neural, vamos a tener este tubo hueco que va a iniciar un proceso de segmentación. El cerebro, la región más anterior del cuerpo, del tubo neural, perdón, tiene una segmentación visible, distinguible, que es la formación de un cerebro anterior o prosencéfalo, un cerebro medio o mesencéfalo y un cerebro posterior o romboencéfalo. Nosotros llamamos neurómeros a todos los segmentos del tubo neural y le llamamos rombómeros solo a los segmentos del tubo neural posterior.
El cerebro anterior o prosencéfalo se va a diferenciar en un telencéfalo y en un diencéfalo. El mesencéfalo va a retener este patrón no segmentado o con un solo segmento. Y el metencéfalo, perdón, el romboencéfalo se va a diferenciar en un metencéfalo y un mielencéfalo. El cerebro más anterior, el telencéfalo, es de donde se va a originar el cerebro, el córtex cerebral, la estructura más grande que tenemos en la región anterior del tubo neural. Y estructuras más anteriores al cerebro tenemos los lóbulos olfatorios y el hipocampo. Además, tenemos en el diencéfalo, se van a originar las vesículas ópticas, son proyecciones del diencéfalo. Vamos a tener el epitálamo, tálamo y hipotálamo, importantes para la regulación de las respuestas sensoriales. Tenemos el cerebro medio con conexiones importantes entre el cerebro anterior y el cerebro posterior. Y núcleos de regulación, son núcleos de neuronas de regulación motor, regulación de la respuesta a la motivación, el control emocional, etc. En el cerebro posterior tenemos al metencéfalo, del cual se va a originar el cerebelo y el puente, y además vamos a tener la médula espinal, en donde están básicamente las neuronas integradoras de los arcos reflejos y de los arcos voluntarios. Entonces, un estímulo del ambiente viaja por una neurona sensorial, se integra en la médula y la médula puede producir una respuesta involuntaria, ese es el arco reflejo, y además envía una señal hacia acá, por ejemplo, para recordar y asociar, por ejemplo, para producir una respuesta emotiva, y para coordinar futuras respuestas motoras, o para coordinar la amplitud y perfección de la respuesta motora en el cerebelo. Entonces, todo esto ocurre esta diferenciación ocurre gracias a la segmentación anterior, media y posterior del tubo neural anterior. Como les decía, el cerebro tiene un patrón de segmentación visible, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y el cerebro posterior o romboencéfalo, y luego tenemos la médula espinal. Esta segmentación está asociada con la segmentación del cuerpo, por ejemplo, con los somitas que se forman, con los arcos branquiales o arcos faringios que se forman. ¿Por qué se segmenta el cerebro anterior? Es precisamente gracias a las señales que provienen del mesodermo. Entonces, cuando se logró alargar el notocordio, el cerebro anterior, se logró alargar el notocordio y teníamos a la placa precordal y teníamos además el endodermo visceral anterior como señales importantes durante la gastrulación. Cuando ya tenemos un tubo neural, estas señales, por ejemplo, Sonic Hedgehog en el notocordio y en la placa precordal, y señales inhibidoras como Cerberus en este caso, van a estimular que se forme una división que se llama el organizador ísmico, que va a separar el cerebro medio anterior y el cerebro posterior hacia atrás. En este organizador ísmico va a empezar a expresarse la señal WNT8, por ejemplo.
En el organizador ísmico se van a crear gradientes que espero empiecen a recordarlos porque gracias a la expresión de WNT inicialmente se va a crear un gradiente del factor de transcripción engrailed. Vamos a tener engrailed 1 hacia adelante y engrailed 2 hacia atrás. Vamos a tener un gradiente de FGF8 hacia posterior, de WNT1 hacia anterior, y vamos a tener Sonic Hedgehog que se empieza a expresar en la base del tubo neural. Engrailed más WNT son la razón por la que se producen el patrón de segmentación del tubo neural en un proceso extremadamente similar y conservado al proceso de segmentación que ocurre en la larva de Drosophila. Entonces, los límites entre los segmentos, entre cada uno de estos segmentos del cerebro anterior, medio y posterior, se van a formar gracias a la presencia de las señales WNT1, engrailed y Hedgehog, el Hedgehog de vertebrados, no se olviden, se llama Sonic Hedgehog. Una vez que se establecen estos bordes entre cada uno de los segmentos, va a iniciar la influencia, por ejemplo, del ácido retinoico, particularmente en los rombómeros posteriores desde el 6 y 7. Y esta influencia de ácido retinoico o la no influencia de ácido retinoico va a estimular la expresión de los genes HOX. Los genes HOX van a darle identidad a cada uno de estos segmentos. No es necesario que se memoricen cada una de estas señales. Lo que sí me interesa es que vean las similaridades entre el proceso de diferenciación de los segmentos en invertebrados, en los insectos y en los mamíferos, incluyendo los humanos. Cada uno de estos segmentos romboméricos van a producir nervios, van a producir axones, van a producir neuronas motoras y esas neuronas motoras van a originarse en la parte basal del tubo neural a partir de cada uno de estos rombómeros y van a inervar estos nervios van a formar, perdón, estos nervios craneales que comúnmente se llaman pares craneales y cada par craneal tiene una función particular, por ejemplo, que influencian el movimiento del ojo, el movimiento de la lengua, el movimiento de los músculos del rostro, movimiento de la laringe, etc. ¿Sí? La extensión de la banda germinal es una pregunta curiosa, es una pregunta, pero la banda germinal no se compara con el surco primitivo. Tal vez las señales de la formación del mesodermo en los insectos sí se comparan con las señales de la formación del tubo neural de los vertebrados, pero la extensión de la banda germinal es un proceso que es controlado de una forma totalmente distinta y de hecho es una novedad en los insectos holometábolos. Entonces no se ha visto al menos similaridades moleculares entre la gastrulación de los vertebrados y el surco y la banda germinal de los insectos. Lo que sí se parece es la formación segmental de la banda germinal. Entonces, la formación de los segmentos se compara con la formación de los segmentos del tubo neural en particular. Lo que me ayudaba a entender eso era más o menos pensar que tenemos una pequeña drosófila en nuestro cerebro anterior, medio posterior. Obviamente no va a ser la extensión de la banda germinal, pero sí va a ser el proceso segmental.
Volvemos al inicio, entonces ya entendemos por qué el tubo neural se forma y por qué se segmenta. Recuerden la presencia de Noggin y Cording como inhibidores de BMP. En el extremo en un límite umbral de cantidad de BMP se va a establecer esta estructura que conocemos como el borde neural. Y el borde neural va a originar dos poblaciones interesantes. Una población mesenquimal, que es la cresta neural, y otra es la región de placodas. Aquí ustedes ven la placa neural anterior. Aquí tenemos la placa neural y tenemos el borde neural. En el borde neural vamos a tener un tejido mesenquimal que está en verde, que es la cresta neural. Estas células que se fusionan al cerrarse el tubo neural y van a volverse mesénquima. Entonces podemos dibujarlas por aquí. Estas células se vuelven mesenquimales cuando se cierra el tubo neural. Además tenemos las células de cresta neural mejor dicho, las células del borde de la placa que no se vuelven mesenquimales, y que van a permanecer por fuera del tubo neural, que están marcadas aquí en azul. Y les podemos llamar a este tejido, le podemos llamar la región de preplacodas, ¿sí? Entonces son células de ectodermo epidermal o células de ectodermo que no ingresaron, no fueron parte del tubo neural, que quedaron fuera, sin embargo van a tener funciones de tipo neural. Entonces estas células de la región de preplacoda se van a acumular en engrosamientos ectodermales, y estos engrosamientos ectodermales van a diferenciarse en estructuras particularmente del tipo sensorial. Entonces, sensorial y secretor. En el caso de la placoda más anterior que se va a formar aquí, este es un engrosamiento. Este engrosamiento se va a llamar la placoda adenohipofisial. Esta placoda va a terminar ingresando, internalizándose con la boca, y va a terminar en la base en el extremo más dorsal de la boca en contacto con el cerebro, y se va a diferenciar en la adenohipófisis o la glándula pituitaria. A ambos lados hay este tejido, estos dos engrosamientos que les llamamos la placoda olfatoria, y se van a diferenciar en el epitelio olfatorio, es decir, las células con receptores químicos que nos permiten percibir el olfato. Un poco más posterior vamos a tener dos engrosamientos que van a formar el cristalino. Entonces estos van a interactuar con las copas ópticas, y precisamente, como lo habíamos visto al inicio del semestre, de este tejido ectodermal se van a diferenciar el cristalino. Luego tenemos algunas placodas del tipo sensorial. Estas placodas de aquí, oftálmica, maxilomandibular, petrosal y nodosa, van a diferenciarse en neuronas. Estas placodas que se llaman la placoda trigémina y estas tres placodas epibranquiales van a diferenciarse en neuronas sensoriales en los ganglios más proximales de estos pares craneales, del nervio trigémino, nervio geniculado, petrosal y nodoso. Entonces se van a diferenciar en neuronas. Y finalmente tenemos una placoda especial, la placoda óptica, que se va a transformar en una vesícula internalizada y va a constituir el epitelio sensorial del oído interno.
Entonces esta placoda va a ser internalizada en el hueso de la cóclea y ahí se van a diferenciar las células sensoriales del oído interno. Además, también van a formarse el ganglio sensorial asociado al oído interno y al órgano del equilibrio. Aquí ustedes pueden ver en azul están los ganglios sensoriales de las placodas. Les había dicho, las placodas forman los ganglios más distales, más proximales. Me equivoqué en eso, las placodas aquí en azul van a formar los ganglios distales, están en azul, los ganglios distales de los pares craneales. Y estos ganglios distales de la porción sensorial de los pares craneales, por ejemplo, son importantes para la percepción de cambios químicos en el estómago, vísceras, corazón, la percepción de las papilas gustativas, percepción de cambios en el corazón y vísceras. Igualmente, estos percepción en el rostro, ¿sí? En la mandíbula, maxila, etc. Entonces, las placodas van a originar las porciones distales de los ganglios sensoriales. Las células de la cresta neural, en cambio, van a formar la porción más proximal de los ganglios, de los ganglios sensoriales de los pares craneales. Ya vamos a hablar un poco sobre la cresta neural. Como aquí está la lista de, esto no necesitan saberlo, sin embargo, quiero que se den cuenta que los tejidos de las placodas, de este tejido de preplacodas que estaba en este extremo de la placa neural, recibe señales de tejidos asociados, por ejemplo, el mesodermo, del borde de la placa neural anterior, del tubo neural, de la cresta neural, del tubo neural, etcétera, del cerebro posterior. Y estas señales producen, estos tejidos, perdón, producen señales y esas señales van a estimular a que cada una de estas placodas se diferencie en lo que tiene que diferenciarse. Vamos a ver un ejemplo de diferenciación. Entonces tenemos aquí a la placoda óptica. Entonces la placoda óptica es un engrosamiento pequeñito que se puede distinguir en el embrión. Si uno hace un corte, uno va a ver este engrosamiento. Fíjense que no es parte del tubo neural, sin embargo va a recibir información del tubo neural, va a recibir información de los somitas para estimular la diferenciación. Luego este engrosamiento, esta placoda óptica va a formar una especie de cráter, el cráter óptico o la fosa óptica, mejor dicho, esta fosa óptica, perdón, esta fosa óptica va a terminar internalizándose. Entonces aquí ven el engrosamiento, ese engrosamiento forma una fosa y esa fosa se cierra por procesos muy parecidos a la formación del tubo neural. Esa fosa óptica se cierra y se internaliza en esta vesícula óptica. Y la vesícula óptica se va a diferenciar en los órganos sensoriales, tanto el órgano sensorial vestibular como el órgano sensorial de la cóclea para percibir el movimiento de líquido, sea causado por el sonido o sea causado por la posición de la cabeza en el caso del equilibrio. Esto respecto a las placodas sensoriales que ustedes ven, tienen distintas funciones, se originan en la región anterior, principalmente en la región anterior del tubo neural, reciben señales y van a estimularse a que se diferencien, placoda olfatoria, lentes, placoda óptica o las placodas de los ganglios distales de los pares craneales. Ahora vamos a hablar un poco sobre
la forma en la cual el tubo neural forma neuronas. El tubo neural está hecho de células que forman un epitelio y esas células les vamos a llamar células neuroepiteliales. Las células neuroepiteliales están aquí, tienen esta forma alargada, usualmente una célula neuroepitelial ocupa todo el largo del tubo, sin embargo los núcleos están en distintas posiciones. Aquí ven que el tubo neural tiene una región ventricular, una región luminal y tiene una región externa o región limitante del tubo neural, que sería esta parte de aquí. En la región externa hay una membrana basal o una membrana de matriz extracelular. Algo muy importante es que dentro de este epitelio tenemos que las células, que el núcleo de las células se va a mover de arriba a abajo dependiendo de externa a ventricular, dependiendo del proceso de división celular, del ciclo celular. Ustedes ven que un núcleo que empieza a bajar va a entrar a la fase S, entra a la fase G2 y la mitosis ocurre en la región ventricular. Aquí está el lumen del tubo neural. Y ustedes ven, esta célula tiene una división que es perpendicular a la superficie luminal. Y estas dos células se van a diferenciar en dos nuevas células neuroepiteliales o células proliferativas. En este caso, simplemente creamos dos nuevas células neuroepiteliales. En algunos casos vamos a tener una división que es paralela a la superficie, y esta división paralela hace que una célula pierda adhesión y se mueva hacia arriba, y esta célula empieza a diferenciarse en una distinto tipo de célula del tubo neural que le llamamos una célula precursora radial o glía radial, y nos quedamos con una célula neuroepitelial. Entonces, este movimiento de núcleos de arriba hacia abajo asociado con el ciclo celular le llamamos migración nuclear interquinética, y es lo que permite la diferenciación de las neuronas de la glía a partir de una célula neuroepitelial. Aquí vemos tenemos un tubo neural inicial con células neuroepiteliales, una división a lo largo del tiempo. Las células neuroepiteliales van a empezar a producir estas células como un núcleo que se ubica un poco más arriba, que se llama la célula de glía radial o precursora radial. La célula de glía radial va a ser el tipo de célula madre encargada de fabricar, de crear todas las células del sistema nervioso. Una célula de glía radial en un inicio va a producir neuroblastos, y los neuroblastos o los precursores intermediarios van a formar neuroblastos, y los neuroblastos son células postmitóticas que se van a diferenciar en neuronas. La glía radial va a fabricar también estas células del tipo ependimal, que son epitelios que recubren el canal del tubo neural. Estas son las células ependimales. Finalmente, después de la formación de todos los precursores neuronales, en un punto del desarrollo, el tubo neural va a empezar a formar glía. Esta es la transición de destino neuronal glial o
o switch neuronal glial. En un punto las células de glía radial ya no van a producir neuroblastos, sino que van a producir precursores de oligodendrocitos o precursores de astrocitos. ¿Sí? Además, en algunos casos, en algunos organismos van a haber estas glías radiales van a terminar siendo recluidas a las porciones ventriculares del tubo neural, usualmente en la región del hipocampo o en algunas partes de la región ependimal de la médula. Y estas células van a permanecer como células madre quiescentes y en el caso de una lesión pueden dividirse y formar nuevas neuronas a veces o nuevas células de glía. Eso ocurre comúnmente en anfibios, peces, reptiles y aves. No ocurre en mamíferos, particularmente en los humanos. Después de los 20, 25 años ya no existen glías radiales o precursores a células madre neuronales, entonces las lesiones del tubo neural son permanentes. ¿Qué ocurre para que se diferencien las neuronas a partir de las glías radiales? Ocurre un proceso de activación, un proceso de interacción de una nueva vía de señalización que creo que no hablamos mucho al respecto y es la vía de señalización Notch-delta. Ustedes pueden ver, esta célula tiene activa una vía que se llama Notch y esta célula de aquí tiene o expresa una señal que se llama delta. ¿Cómo funciona esta vía de señalización? Es una vía de señalización súper simple en la cual una célula expresa una señal que está pegada a la célula. Esta célula expresa la señal delta y la otra célula expresa un receptor que se llama Notch. El receptor tiene una porción extracelular y una porción intracelular. Cuando el receptor Notch se pega a la señal delta, una proteína que es una metaloproteinasa de matriz que se llama ADAM, o una proteína que se llama prosenilina, van a venir y van a producir un corte en esta región, justo en el sitio de enlace entre la región extracelular y el dominio intracelular del receptor Notch. Este corte provoca que el dominio intracelular de Notch deje la membrana y viaje al núcleo. El receptor, el dominio intracelular de Notch tiene un cofactor en la porción, en el ADN, que es un cofactor de transcripción que se llama Suppressor of Hairless, SU. Y cuando Notch se pega a esta proteína en una región regulatoria, en un enhancer de una proteína que se llama split, en este enhancer, estas dos proteínas pueden activar transcripción o pueden silenciar transcripción. En el caso de las neuronas, lo que hacen es silenciar la transcripción de genes neuronales, los que sí se van a activar en la célula que expresa mayoritariamente delta. Cuando una célula expresa delta, no va a expresar Notch. Cuando una célula expresa Notch, no va a expresar delta. Gracias a este proceso de inhibición lateral, es decir, la célula que expresa delta evita expresar Notch y la célula que expresa Notch no expresa delta, se producen estos patrones en mosaico. Por ejemplo, la diferenciación de una neurona, digamos que esté en azul, rodeada de precursores neuronales que tienen Notch y no quieren diferenciarse en neuronas. Usualmente las neuronas empiezan o retienen la expresión de delta.
Y este es un proceso que, como ven en esta animación, es un proceso progresivo. Entonces, de un grupo de células que homogéneamente expresan Notch y delta, por competencia e inhibición lateral va a terminar formando estos patrones de mosaico, que es la razón por la que ustedes tienen un mosaico de regiones donde se forman vellos y donde no se forman vellos, por ejemplo en la piel, o donde se forman las papilas gustativas y donde no se forman, o donde se forman neuronas y donde no se forman. Estos patrones de mosaico están mediados por este proceso de interacción Notch-delta. Este es un ejemplo, obviamente no tienen que memorizarse esto, pero por ejemplo, las células de glía radial expresan factores de transcripción como SOX2, el tubo neural retiene la expresión de SOX2, y luego se divide en un progenitor neuronal y los progenitores neuronales van a ser un neuroblasto y este neuroblasto ya es postmitótico, entonces ya no se va a dividir y empieza a expresar factores de transcripción importantes para la diferenciación en una neurona. Y dependiendo de por ejemplo, las señales del ambiente de otras neuronas que producen glutamina, pueden estimular a que esta neurona se diferencie en una neurona glutaminérgica, por ejemplo. En el caso de la glía, si ustedes vieron, estas células van a expresar, van a retener la señal delta, y en el caso de la glía va a ocurrir un cambio. Estas neuronas precursoras retienen estos precursores, las glías radiales van a retener Notch y después van a empezar a expresar factores de transcripción asociados a la glía como SOX9, y luego algunos que retienen SOX9 se van a diferenciar en astrocitos, y los que activan otro factor como SOX10 empiezan a diferenciarse en oligodendrocitos. Esta es la forma en la cual el tubo neural genera neuronas y glía del sistema nervioso central a partir de las células neuroepiteliales del tubo neural. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso de diferenciación dorso-ventral del tubo neural. Si nosotros hacemos un corte transversal del tubo neural, nosotros vamos a ver una región basal a la cual le llamamos la placa del piso. Esta placa del piso está en directo contacto con el notocordio. Y tenemos esta región que es la placa del techo del tubo neural, y esta placa del techo está en directo contacto con el ectodermo epidermal. ¿Sí? Además, se puede distinguir una región limitante entre la placa del techo y sus neuroblastos asociados que forman esta estructura que se llama placa alar, y la placa del piso que forma estas estructuras de la placa basal. Cuando uno ve en una médula adulta, este canal, el canal central del tubo neural, se reduce a un canal bien pequeño por donde fluye el líquido cefalorraquídeo y está rodeado de las células ependimales. Y uno puede ver una placa alar, y se llama alar precisamente porque tiene esta forma proyectada hacia arriba. Y esta placa basal, a la cual se le llaman los cuernos ventrales en la médula adulta.
esta estructura coloreada va a tomar el nombre de, materia gris, principalmente porque aquí van a estar las neuronas. Los cuerpos neuronales le dan un color grisáceo a las secciones de tubo neural y las proyecciones, sean axones o dendritas protegidas por mielina, van a formar la materia blanca. Entonces las proyecciones neuronales, los axones que tienen mielina, que estoy dibujándoles como líneas, estos axones van a tener mielina y por eso forman la materia blanca. Ustedes ven que en estas zonas, en la placa basal y en la placa alar, se acumulan estas células neuroepiteliales, los cuerpos de estas células neuroepiteliales que se van a diferenciar en neuronas. Y las neuronas que se diferencian de la placa basal o de la placa alar van a tomar distintas identidades. En la médula espinal, en la parte posterior, vamos a tener neuronas del tipo motor que van a inervar usualmente el músculo, deben inervar el músculo. Y tenemos neuronas sensoriales que se originan de la cresta neural, ya vamos a hablar de eso. Y estas neuronas sensoriales van a llegar y van a formar una estructura que se llama ganglio. Además van a tener neuronas pregangliónicas, igual de la cresta neural, que van a formar esta integración con la médula espinal, y dentro de la médula espinal, ahí sí vamos a tener neuronas del tipo integrador o interneuronas, y estas interneuronas del tubo neural van a proveer la información de regreso. Entonces, si uno digamos que se pincha con un clavo, la neurona va a llevarla a la región dorsal, por eso se llama la raíz dorsal, y este es el ganglio de la raíz dorsal, va a llevar la información hacia acá, y además e inmediatamente va a decirle al músculo a través de una neurona motora que remueva la piel del sitio que produce el dolor. Esto se llama arco reflejo, es el proceso involuntario. Y van a haber otro tipo de interneuronas que van a llevar esta información hacia el cerebro para pensar que nos duele eso, para recordar que no debemos tocar clavos, para coordinar el movimiento y alejarnos del dolor, etc. Entonces las neuronas motoras de esta porción ventral se originan de la porción ventral del tubo neural. Estas interneuronas se originan de la porción dorsal de la placa alar del tubo neural. ¿Qué hace que se diferencien este tipo de neuronas como motoras o este tipo de neuronas como interneuronas dentro del tubo neural? Tal vez ya lo estén sospechando, es el notocordio. Una vez formado el tubo neural, el notocordio va a estimular la formación de la placa del piso. Cuando uno quirúrgicamente remueve el notocordio, no se forma correctamente la placa del piso. A veces se puede, si es que uno remueve después del cierre del tubo neural, se va a cerrar el tubo neural, pero se van a formar estas raíces dorsales, estas placas alares extrañas en todo el tubo neural. Además, se ha visto, por ejemplo, que en lugar de remover el notocordio, si uno hace un corte en la placa neural y deja que continúe el proceso, el tubo neural primero no se cierra correctamente, y dos, parece que hay señales que provienen de la placa basal, hay señales que se riegan hacia acá y que cuando uno hace un corte no se pueden regar e evitan la diferenciación correcta. Ustedes ven en este lado tenemos correctamente una raíz dorsal y tenemos una
porción motora ventral. Y aquí no tenemos esto. Entonces falla la diferenciación correcta dorsal ventral. ¿Qué ocurre con la presencia del notocordio? Simplemente es que el notocordio va a producir Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog va a llegar hacia la placa del piso del tubo neural y la placa del piso va a empezar a expresar Sonic Hedgehog. Entonces, primero, el notocordio expresa Sonic Hedgehog. 2, el tubo neural, en la porción de la placa del piso, expresan Sonic Hedgehog. Y ese Sonic Hedgehog se segrega, se produce un gradiente hacia arriba. Por el contrario, el BMP, la señal BMP que provenía del ectodermo epidermal, va a producir un gradiente que va a influir en las porciones más dorsales del tubo neural. Después, cuando se cierre el tubo neural, la porción del techo va a expresar WNT y BMPs y estos van a producir un gradiente. Entonces, así es como se diferencia una porción dorsal y una porción ventral, gracias a la presencia del notocordio, gracias a la presencia del ectodermo epidermal dorsal. La presencia de estos gradientes estimula la expresión de factores de transcripción específicos, exclusivos para la porción. Algunos factores de transcripción son exclusivos para todo el tubo neural, como MSX. Algunos factores de transcripción permanecen en la región dorsal y otros permanecen en la región ventral. El gradiente de Sonic Hedgehog de ventral a dorsal va a estimular la diferenciación de neuronas. Entonces ustedes ven, aquí hay estas neuronas especiales que se llaman neuronas comisurales que aparecen aquí. Son unas neuronas especiales que producen proyecciones hacia acá y luego hacia el cerebro. Estas son las neuronas más cercanas a la placa del piso. Luego tenemos las neuronas motoras. Aquí está el marcador de esas neuronas motoras. Aquí está el marcador de esas neuronas comisurales. Y aquí tenemos las neuronas, las interneuronas dorsales que se diferencian aquí hacia dorsal. Para que se diferencien, expresan distintos factores de transcripción. Estos factores de transcripción simplemente responden al gradiente de Sonic Hedgehog. Aquí ven ustedes los factores que requieren de Sonic Hedgehog y aquí ven los factores que no funcionan si hay Sonic Hedgehog. Estos factores determinan las neuronas más dorsales. Estos factores determinan las neuronas más ventrales. Si uno ve el tubo neural en su extensión durante la quinta, sexta semana, la región más anterior del tubo neural está más o menos aquí. Esta es la región más anterior. Por aquí se van a producir las proyecciones de los lóbulos olfatorios. Van a salir de aquí. Y después del lóbulo olfatorio vamos a tener el hipotálamo y después vamos a tener el cerebro, que es esta estructura de aquí. Esta es una estructura curiosa porque si ustedes ven el tubo neural, en la médula espinal hay una proporcionalidad, ¿no?, entre una región basal y una región alar o dorsal. En esta porción del tubo neural del cerebro posterior hay este crecimiento de la región dorsal en un córtex cerebelar. Este es el
córtex que va a formar el tálamo y la epífisis en el cerebro posterior, en los primeros, perdón, en el cerebro medio y en el prosencéfalo. Y ustedes ven en la región más anterior tenemos este crecimiento excesivo del córtex hacia arriba. Entonces el córtex cerebral tiene un crecimiento acelerado que produce una estructura que nosotros conocemos como el cerebro. Y ahí se forman varias capas de neuronas que van a producir la complejidad que ustedes ya conocen en el tejido, en este órgano del cuerpo. Ese crecimiento del cerebro, no se olviden, es en la región dorsal del cerebro. Para que se patrone el tubo neural de anterior a posterior, requiere de ventral a dorsal, requiere la presencia de Sonic Hedgehog en la región ventral, de BMP y WNT en la región dorsal. El tubo neural recibe señales de ácido retinoico de los somitas que están aquí, entonces hay más ácido retinoico al lado del somita, menos ácido retinoico en el centro. Además, va a haber una deficiencia de ácido retinoico en la parte posterior y un exceso de FGF y esta señal de la vía TGF-beta, GDF11, en la región posterior. Entonces, anterior más ácido retinoico, posterior menos ácido retinoico, posterior más FGF más TGF-beta. Como les decía, los somitas están produciendo ácido retinoico, aquí está en morado, hay más ácido retinoico en los somitas formados, menos ácido retinoico donde no hay somitas. El tubo neural particularmente produce FGF8, entonces hay este gradiente de posterior a anterior de FGF y de anterior a posterior con el ácido retinoico, que permiten la diferenciación anterior-posterior del tubo neural. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cresta neural y lo que implica la cresta neural. Al hablar o pensar que en la cresta neural y pensamos en las estructuras que se forman de la cresta neural, como el cartílago facial, podemos pensar obviamente en las distintas formas de rostros que tienen los seres humanos o en el color de la piel que tienen los seres humanos, la diversidad que existe en los seres humanos. Pero también podemos pensar en la diversidad existente. El cartílago facial es el que le da los cambios de forma al rostro, por ejemplo, en este grupo de peces, por ejemplo, en los perros, o en el cartílago que origina los picos de las aves. Entonces, las diferencias entre las especies parece que tienen mucho que ver con el proceso de formación de la cresta neural. Por eso, espero que le den la importancia apropiada a entender el desarrollo de este tejido, la cresta neural. No se olviden que se forma en los extremos de la placa neural. Al entrar a esos extremos de la placa neural, mejor dicho, esos extremos de la placa neural reciben una cantidad limitante de BMP y de WNT que va a establecer este grupo de células que van a empezar a expresar estos factores del borde de la placa neural. Curiosamente, en este extremo limitante, van además a empezar a expresar factores de transición epitelio-mesenquimal, bueno, factores de diferenciación de la cresta neural, FOXT3, SOX10, ETS1, y factores de transición epitelio-mesenquimal como SNAIL.
Snail particularmente y Twist van a estimular en un proceso muy similar al que ya aprendimos a que pierdan adhesión celular, que de hecho pierden la adhesión de NCAM y la adhesión de N-caderina y se vuelven completamente móviles, se vuelven células completamente móviles que van a viajar por este espacio entre el ectodermo epidermal y el tubo neural. Otra vez aquí ven el proceso, las células de la cresta neural se vuelven mesenquimales, empiezan a migrar, pierden N-caderina, pierden N-CAM, ganan factores de transición epitelio mesenquimal como Snail o Twist y empiezan a expresar moléculas que les permiten migrar. Por ejemplo, estas moléculas de filamentos intermedios que les permiten migrar elásticamente y fabrican matriz extracelular de migración con la fibronectina y fabrican nuevas moléculas que les permiten unirse a las moléculas de migración con las integrinas, además de moléculas que degradan la matriz extracelular. Una célula de la cresta neural crea estas nuevas estructuras que se llaman adhesiones focales. Las adhesiones focales no son nada más que agrupaciones de integrinas que enlazan al citoesqueleto de actina que enlaza al núcleo. Y estas adhesiones focales le van a permitir moverse a una célula. En donde se mueve esta célula, usualmente va a buscar moléculas de matriz extracelular, por ejemplo el colágeno, por ejemplo la tromboespondina o la laminina, que están en la matriz extracelular a las cuales se va a pegar las adhesiones focales y les van a permitir moverse a las células. Vamos a ver ese movimiento precisamente en un video. Ese movimiento ustedes van a ver a continuación en una van a verlo en una célula de cáncer que se mueve más o menos parecido a una célula de la cresta neural. Esta es una célula metastásica en la cual se han marcado las adhesiones focales con verde fluorescente. Ustedes ven, aquí está el núcleo, solamente rojo, y las adhesiones focales en verde. Fíjense que se producen solo en una parte de la célula. Y esas adhesiones focales es como que buscan un nuevo sitio en la matriz extracelular donde pegarse y jalan al cuerpo de la célula, incluyendo el núcleo. Entonces se unen a estas nuevas moléculas de matriz extracelular y van a jalar el núcleo y por lo tanto todo el citoplasma consigo. Las células de la cresta neural que se forman en el borde del tubo neural van a migrar hacia ventral, hacia lateral y hacia ventral, y van a diferenciarse en distintos tejidos de forma multipotente. Entonces pueden formar cartílago, músculo, hueso, adipocitos, melanocitos, fibroblastos y tejido secretor, por ejemplo. Y migran en ramas de migración. Entonces vamos a ver en este video de aquí. Entonces lo que van a ver aquí es un embrión de Xenopus
al cual se le ha marcado, se le han trasplantado células de la cresta neural marcadas en verde. Y quiero que vean cómo esas células se mueven progresivamente lateral y ventralmente y forman estos caminos perfectos de migración. Estas ramas de migración son sitios donde las células de la cresta neural encuentran señales apropiadas para moverse, y si uno silencia alguna molécula que permite la migración o apaga las señales donde migran las células, va a fallar la migración de estas células de la cresta neural. Esas células que migran se separan entre sí, migran como mesénquima, y para que migren de forma ordenada van a encontrar señales positivas que les atraen, por ejemplo, factores de crecimiento, por ejemplo, quimiosinas como SDF, que van a atraer a las células hacia un punto. Además, van a encontrar moléculas negativas. Estas células, estas moléculas con las semaforinas y las efrinas, actúan como barreras eléctricas que van a impedir que las células invadan estos carriles, por ejemplo. Entonces eso vamos a verlo en un nuevo video. Entonces ahí tienen a una célula de la cresta neural. Mejor dicho, esta es una célula que produce una señal quimioatrayente. Por ejemplo, esta señal es CDF1. Y las células de la cresta neural expresan un receptor para esta señal, como CXCR4, recibe a SDF y eso estimula que se creen adhesiones focales y se muevan las células de la cresta neural hacia donde tienen que viajar. En una rama, en una de estas ramas de migración, aquí están viendo hacia arriba, las células de la cresta neural se mueven a favor de esa señal donde está, y si encuentran una señal negativa van a hacer que las células migren por donde tienen que migrar y no invadan otros tejidos. Dependiendo de dónde y cómo migran las células de la cresta neural, se van a diferenciar en distintos tejidos, y por eso uno puede dividir a las células de la cresta neural en células craneales, cresta neural craneal, cresta neural vagal, cresta neural del tronco y cresta neural sacra. Las células de la cresta neural sacra, las células de la cresta neural craneal tienen este patrón de migración que se llama dorso lateral, es justo debajo de la piel. Las células de la cresta neural del tronco, vagal y sacral tienen estas dos vías de migración, una que es dorso lateral y otra que es ventral, que es entre el tubo neural y los somitas. De esta vía de migración se le llama migración ventral. La cresta neural craneal, vamos a hablar al último, vamos a empezar a hablar de la cresta neural que se origina desde el somita número 6. Bueno, como les decía, la cresta neural en cada uno de los espacios en estas regiones va a formar distintas estructuras. Ustedes pueden ver los distintos tipos de estructuras que forman el cráneo, hueso, la córnea, los dientes, los ganglios, neuronas del cráneo. La región vagal se van a producir músculo liso, partes del corazón, y además nervios que inervan el intestino. En el tronco se van a formar las neuronas sensoriales y las neuronas del sistema nervioso parasimpático.
perdón, simpático, y de la cresta neural vagal y sacral tenemos sistema nervioso parasimpático. Algo muy importante de los derivativos de la cresta neural es que estos derivativos son distintos en cierta forma en la cresta neural craneal y la cresta neural del tronco. De la cresta neural craneal y circunfaringea, las más anteriores, uno puede lograr la diferenciación tanto de hueso como tejido conectivo como músculo. En la cresta neural del tronco no se forma hueso, músculo o tejido conectivo. Sí se forman neuronas, sí se forman meninges, melanocitos y algunas células endocrinas. Entonces, esta diferencia es muy importante. Las células de la cresta neural del cráneo y circunfaríngeos pueden formar tejido conectivo, músculo y hueso, algo que no puede formar la cresta neural del tronco. Y ustedes ven aquí el tipo de neuronas que se diferencian a partir de la cresta neural del tronco. Todas son sensoriales o del sistema nervioso autónomo. De la cresta neural del tronco se originan ganglios simpáticos y parasimpáticos. De la cresta neural craneal se forma el sistema nervioso parasimpático de la región anterior. Neuronas de los ganglios sensoriales en el tronco y en el cráneo y células accesorias de estos ganglios sensoriales. Células de pigmentos se van a originar tanto de la cresta neural craneal como la cresta neural del tronco. Células endocrinas de la médula adrenal y de los pulmones y corazón se forman en la cresta neural del tronco. Los cuerpos carotídeos que detectan la cantidad de oxígeno en la sangre en el cerebro se forman a partir de la cresta neural craneal. Creo que con esto debemos terminar la clase y vamos a continuar hablando sobre cresta neural el próximo martes. No sé si hay más preguntas sobre lo que acabamos de ver.